Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Muy contenta de ver a algunos y a otros de saber que están ahí, de leer su nombre. Sé que vamos a tener un tiempo juntos de mucho aprendizaje porque eh, realmente, si nos ponemos a pensar, el Señor Jesús era el mejor de los maestros y en realidad vino a enseñarnos tanto y hasta el día de hoy y para siempre esas enseñanzas van a estar vigentes. Entonces, muy contenta, muy complacida de poder trabajar con ustedes juntos el día de hoy. La continuación de la conferencia de fe y salud emocional del mes de abril. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de estar en esa charla o de ver la grabación en YouTube. Si alguno todavía no lo ha hecho, está disponible en el canal de YouTube de Caleo para que puedan enlazar toda la información que vimos en el mes de abril, que como si nada ya pasaron 2 meses, tres casi, y que podamos enlazar y que nuestro cerebro pueda asimilar todo el aprendizaje en una misma línea congruente. Este tema es muy importante, yo considero, no solo como psicóloga, como investigadora educativa, sino como hija de Dios, considero que es un tema vital, la salud emocional, la salud mental, para poder realmente disfrutar de todas las cosas que el Señor, dentro de su plan macro, dentro de su plan preestablecido para cada uno de nosotros, tiene. Pienso que es imposible llegar a descubrir tantas cosas, a vivir tantas cosas en plenitud cuando se carece de salud emocional o cuando se carece de salud mental. En la primera conferencia mencionamos bastante acerca de todas las bases anatómicas o fisiológicas que nuestro cerebro tiene, aquellos órganos que están involucrados específicamente en el tema emociones, en el tema conducta. Y derivado de esto, pues ustedes podrían recordar, los que estuvimos en ese momento juntos, pues se analizaron algunas partes del cerebro en donde precisamente se lleva a cabo una función emocional. Y el tema para el día de hoy es darle prioridad a la parte de nuestro pensamiento. Yo creo que eh, hay que tener bien claro que de nuestros pensamientos surge todo lo que nosotros llevamos a cabo como seres humanos, nuestra conducta, nuestros hábitos, eh, toda la forma en la que enfocamos nuestro día a día, nuestras rutinas, todo se deriva de nuestra forma de pensar. Y no puedo dejar de mencionar que, bueno, como psicóloga debo decirles, la psicología pues es la ciencia que estudia la salud mental, que estudia la conducta humana, que estudia los procesos emocionales, pero esta ciencia, la psicología, tiene más o menos alrededor de 200 años, un poquito más de 200 años de existir realmente documentado como una ciencia. Paralelamente quiero mencionar y cuánta vigencia tiene la palabra de Dios, en donde desde Génesis, estamos hablando miles de años, más de 2000 años atrás, se menciona el alma como parte de todo lo que el Señor puso en su creación, el espíritu, el alma, por lo cual, aunque soy psicóloga clínica y me dedico y amo mi carrera, debo reconocer que sin la voluntad de Dios, sin la creación del Señor, sin todo lo que el Padre hizo y hace y hará con nosotros, la psicología quedaría sin vigencia. Yo creo que ahorita van a decir, pero ¿qué está diciendo Lisbeth? Por supuesto, es una ciencia que viene a enriquecer la forma en que nosotros y Dios nos da herramientas para poder mejorar nuestra vida cotidiana y ha puesto el llamado en algunos de nosotros, como es en mi caso, de estudiar esa ciencia para poder aplicarlo en nuestra sociedad o profesionalmente. Pero más allá la palabra que nos guía a toda verdad, pues ya mencionaba todos estos temas. Entonces, hoy juntos vamos a estudiar a la luz de la palabra el concepto de pensamiento, el pensamiento humano. En la primera conferencia hablamos de algunos principios
que podríamos tener como seres humanos para cuidar nuestra salud mental y sobre todo como cristianos. Y el primero de ellos era confrontar todos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Yo creo que cuando confrontamos realmente lo que está procesando nuestro cerebro junto a la palabra, podemos llegar a descubrir lo que realmente es nuestro caleo. Eh, Voy a retroceder un poquito a qué es caleo, a la definición per se de caleo, de este tiempo de aprendizaje. Y el caleo es el llamado, el propósito, el potencial, la pasión, la voluntad de Dios, el destino, el don y el talento de Dios para nosotros sus hijos. Así es que en esta noche yo le pido al Señor que estos minutos de aprendizaje nos ayuden a cada uno a descubrir y a potencializar nuestro caleo. ¿Sí? Repito, nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro potencial, nuestra pasión, la voluntad de Dios, nuestro destino, nuestro don y nuestro talento, que sobrepasa nuestra profesión. Sé que aquí hay algunos médicos o que están estudiando para doctores, algunos empresarios, algunas maestras, diferentes, desconozco más allá algunas profesiones, pero sé que a nivel profesional podemos ser excelentes, pero si en nuestro caleo somos excelentes, todo lo demás es añadidura. Así que como introducción las voy a mencionar una frasecita que encontré por ahí y dice que todo mundo, todos nosotros pensamos en cómo cambiar y cómo mejorar el mundo. Frecuentemente esa es una idea que está en nuestro pensamiento, cómo mejorar, cómo cambiar el mundo, cómo innovar. Pero dice que raramente estamos pensando cómo cambiarnos, cómo mejorarnos y cómo innovarnos. Y cuando yo leía esto, realmente vino a mí el pensamiento y decir, es cierto, siempre estamos pensando en cómo cambiar cualquier cosa, el aspecto de algo, cómo mejorar nuestro desempeño, pero ¿qué hay de mejorarnos nosotros? ¿Qué hay de innovarnos nosotros? ¿Qué hay de estructurarnos nosotros correctamente? Y para eso estamos aquí. Yo creo que es oportuno este tiempo para hacernos florecer, para hacernos conscientes de aquellas áreas que debemos mejorar para que ese propósito, para que ese don, para que ese talento realmente lleve a cabo su meta. Si una persona que no se ocupa en trabajarse a sí misma, en mejorarse a sí misma, en equilibrarse a sí misma, es muy complicado que incluso cualquier profesión salga a flote. No digamos un llamado, no digamos un calero. Y le voy a pedir favor ahí al pastor Eduardo, que él tiene nuestra presentación. Les voy a compartir lo que dice Proverbios 23:7. ¿Sí? Y en la versión de Reina Valera dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En la primera sesión que tuvimos, comentamos un poco acerca de la ubicación real de las emociones en nuestro cerebro, que no es el corazón que todos conocemos, sino que la estructura cerebral que implica un correcto control de las emociones. Y mencionábamos a la estructura como tal de la amígdala cerebral. Pero vean qué interesante lo que dice Proverbios en 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿sí? Tal es él. O sea que no está dejando a tal es su sentimiento en su corazón, así es él, sino que cuál es su pensamiento en su corazón. Engloba algo mucho más amplio. Si consideramos entonces que nosotros los seres humanos somos como una computadora y que en nuestro cerebro se alojan todos aquellos programas que se están ejecutando, en donde la hacen correctamente funcionar, tal cual el ejemplo de una computadora, nos damos cuenta que percibimos de nuestro entorno a través de nuestros sentidos toda la información, ¿sí? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que tenemos la oportunidad de tocar, lo que podemos saborear e inmediatamente lo que recogemos del entorno a través de nuestros sentidos llega a nuestro cerebro y se va a alojar como una huella, en este caso,
se le llaman huellas némicas, que se van haciendo caminos, por decirlo así, en nuestra estructura cerebral, y cada vez que repetimos esos pensamientos, o cada vez que tenemos una percepción de nuestros sentidos, se va formando mucho más profunda esa huella y se va alojando, en ese caso, en determinado espacio de nuestra memoria. Y podría mencionar también al hipocampo como una de las estructuras en donde vamos guardando nuestra memoria, en ese caso reciente, mediano, a largo plazo, muchas de las cosas que percibimos con nuestros sentidos. No sé si a alguno les ha pasado, pero cuando entran a un lugar y sienten un aroma, automáticamente conectan con una persona, con una situación. Me pasó recientemente con un aroma de unas flores, entré a un lugar y conecté con una situación que me hizo recordar a mi madre. Y todo esto es lo que pasa en nuestro cerebro a manera eh, de analogía con una computadora. Nos hace recuperar ese dato y bajarlo automáticamente. Y quiero hoy mostrarles algo acá. Vamos a ver si lo puedo jalar. Y esta es, ¿se lee bien? No sé si se giró la imagen, pero esta es la caja de nuestros pensamientos. Y hoy vamos a trabajar con esta cajita un poco a lo largo de este tiempo del taller. Y quiero empezar precisamente por definir lo que es el pensamiento, ¿sí? Así que si usted está anotando, usted puede tomar nota de qué realmente, cuál es la definición de pensamiento para que vayamos ahondándonos más en el tema. Y el pensamiento es una operación intelectual de carácter individual, o sea, propia de cada uno, que se produce a partir de procesos de la razón, ¿sí? Los pensamientos son productos que elabora nuestra mente. Fíjense bien, que elabora nuestra mente. Se pueden llevar a cabo de forma voluntaria a través de un orden racional, de una orden racional de nuestra mente, o también de una forma involuntaria a través de un estímulo externo, como lo que les comentaba acerca de los sentidos. El pensamiento de las personas tiene una serie de características. Nuestro pensamiento tiene ciertas características y es precisamente que es acumulativo. Esto significa que se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿sí? Nuestro pensamiento es constante. Cuando viene a nuestra mente una idea, es muy probable que pasemos todo el día o una parte, una franja de tiempo determinada, elaborando ese mismo pensamiento. O sea que el pensamiento es acumulativo. También otra de las características es que funciona a través de varias estrategias que se van añadiendo una a otra. Por eso es que podemos conocer o llegar a tener en algún momento ideas repetitivas o lo que comúnmente los psicólogos llamamos alguna idea compulsiva, ¿sí? Eh, Algún patrón de pensamiento nos lleva a tener una conducta que puede derivarse en compulsiva o obsesiva cuando es fuera de la norma, fuera de lo que es esperado para una persona. Yo puedo tener ahorita una idea, por ejemplo, quiero tomarme un café. Es una idea que tengo desde hace varias horas y no lo he hecho, pero puedo tener una idea de querer tomarme un café. Pero ¿qué pasa si yo voy, me acuesto más tarde, sigo pensando en el café, no me puedo dormir porque no me tomé el café, me levanto a las 2 de la mañana a hacer el café, regreso a mi cama y aún en la mañana digo, no, yo debí tomar más café, no fue suficiente. Y paso con esa idea del café, es un ejemplo simple, pero en ocasiones no es algo tan simple como un café. Puede llegar a ser algo mucho más elaborado o una idea un poquito más inquietante que querer simplemente una tacita de café. Pero les explicaba esto porque para reforzar el tema de que el pensamiento es algo acumulativo y que se va elaborando en nuestra mente, es un producto de nuestra mente. Ahora, hay algo muy real y es que nosotros somos el producto de lo que pensamos, ¿sí? Somos el producto de lo que pensamos y más allá, el producto de lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Lo que hoy somos es entonces la suma de lo que hemos pensado de nosotros mismos en el pasado, de lo que pensamos actualmente de nosotros y de lo que creemos que va a pasar con nosotros. Es muy determinante esta palabra pensamientos y por eso decidí dedicar esta sesión a que
la analicemos y la estudiemos de una forma más profunda, con fines de que nuestros pensamientos no nos desvíen de nuestro caleo, ¿ok? Entonces, esa es la meta de hoy, que estos minutos tratemos de descifrar qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro pensamiento rutinario, qué hay en nuestro pensamiento acumulativo, que nos está o acercando a nuestro don, a nuestro talento, a nuestro caleo, o si es nuestros pensamientos acumulativos nos están haciendo retroceder y alejarnos, ¿sí? Esa es la tarea para estos minutos. Fisiológicamente esto también tiene una explicación y cómo ocurre. Yo les voy a pedir a todos, aunque no los veo a todos, pero que puedan poner sus dos manos en esta parte de nuestra cabeza, ¿sí? Este es el lóbulo frontal. Este es el lóbulo frontal y el lóbulo frontal ocupa un tercio, es una de las tres partes del tamaño de todo nuestro cerebro. O sea que nuestro lóbulo frontal es realmente significativo. Y en el lóbulo frontal, gracias, ya que se tocaron su cabeza, en el lóbulo frontal se aloja anatómicamente todos los procesos de pensamiento, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con la motivación, con la solución de problemas, con la planeación o planificación de nuestras cosas diarias, rutinarias, actividades y nuestra atención. O sea que si en algún momento usted se siente que ha estado disperso, que no se logra concentrar en algo, que algo le está pasando, su lóbulo frontal necesita ser equilibrado, necesita parar y realmente entrar en ese orden de funciones ejecutivas, se le llama técnicamente a esto, en donde yo puedo decidir, en donde puedo planificar bien, en donde puedo ejecutar bien, en donde puedo realizar en orden alguna rutina. Todo esto ocurre para ponerle un lugar y una ubicación geográfica en nuestro cuerpo, en nuestro lóbulo frontal. Ahora, para manifestar una salud emocional óptima, ¿sí? Es muy importante que tomemos ese tiempo para evaluar cómo está nuestro pensamiento, ¿sí? Y que podamos realmente determinar el remodelar nuestro pensamiento global. ¿A qué me refiero con pensamiento global? Es nuestra forma de gestionar nuestras ideas y nuestros pensamientos, ¿sí? En todo momento y en toda situación. ¿Qué pasa cuando salimos de viaje? Pues no dejamos de ser guatemaltecos, ¿verdad? Estemos en donde estemos, aunque estemos fuera de nuestras fronteras. Lo mismo sucede con el pensamiento global. No dejamos de tener un pensamiento global, aunque estemos inmersos en varias actividades, aunque estemos tratando de hacer varias cosas a la vez. Nuestra forma de generar y de gestionar nuestras ideas es la misma siempre. Y aquí hay algo que voy a agregar. Les decía, remodelar nuestro pensamiento global. El pensamiento se divide en ideas, en juicio y en raciocinio. Y en la parte del raciocinio es en donde nosotros unimos y enlazamos perfectamente lo que significa estar sanos mental o emocionalmente y sanos espiritualmente por la fe. ¿Sí? ¿Por qué en el raciocinio? Porque en el raciocinio se manejan temas como el entendimiento espiritual de las cosas que vivimos, el discernimiento del porqué de las cosas que vivimos, el conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Un libro nos puede dar conocimiento, un maestro nos puede explicar y darnos información, pero únicamente el manejar nuestro raciocinio y rendirlo a Dios nos va a hacer personas sabias. Es lo único, no hay otra receta. Y bueno, les decía remodelar el pensamiento global y no me he olvidado de la caja. Oye, no crea que la puse aquí solo para ocupar espacio, ahorita la vamos a usar. En cuanto al proceso de remodelación de nuestro pensamiento global, que es importante hacer para tener una salud mental y emocional óptima, pues hace falta decir qué entendemos por remodelación. A mí siempre me gusta clarificar los conceptos para que todos estemos en el mismo sentir. ¿Y qué es entonces una remodelación? Una remodelación es el proceso y es el resultado de mejorar, de remodelar, de modificar, de alterar o transformar algo, ya sea mediante
cambios en su estructura general o en ciertos componentes específicos, ¿ok? Nosotros como hijos de Dios, hechura de Dios y seres humanos, pues no tenemos la potestad de modificar la estructura de nuestro cerebro, ¿verdad? No podemos decir, ay, me voy a hacer un poquito más grande el lóbulo porque así pienso mejor. No, esa potestad sí no la tenemos. Pero sí tenemos, repito, la característica del raciocinio para poder discernir, para poder evaluar, para poder analizar qué cambios en qué estructuras sí podemos hacer, o qué componentes, y eso va, qué cambios a nivel de nuestro pensamiento podemos generar. La idea es remodelar entonces nuestra mente al modelo de la mente de Cristo. Ese es el plan para hoy. ¿Cómo hacemos para saber que estamos teniendo o manifestando la mente de Cristo? Y aquí voy con el siguiente ejercicio. Primero es pensar de qué está llena nuestra caja. Si yo quiero hoy realmente saber, ¿estoy teniendo, manifestando la mente de Cristo o estoy manifestando la mente finita de Lisbeth? ¿Estoy viviendo anatómicamente nada más o estoy viviendo espiritualmente? Entonces tenemos que ver de qué está llena nuestra caja del pensamiento, ¿sí? Y les voy a mencionar algunas cosas y voy a abrir la caja. Les voy a mencionar algunas cosas de las cuales está típicamente llena nuestra caja del pensamiento. Como seres humanos, eh, podemos estar siempre pensando en nosotros mismos, ¿verdad? En nuestro autoconcepto, en nuestra imagen, en cómo nos perciben los demás, o sea, qué concepto tienen los demás de nosotros, si le caemos bien a la gente o no, como decimos, si soy lo suficientemente gracioso o graciosa para lograr mis metas. Esto es lo que típicamente oscila en nuestros pensamientos. También, por lo general, estamos pensando en aspectos económicos, en dinero, en nuestros anhelos materiales, que nos falta, que anhelamos, que soñamos, que queremos, que vimos y que nos gustaría llegar a tener, qué posesiones nos interesan. Esto también se une a lo que por lo general está guardado en nuestra caja del pensamiento. Estoy describiendo lo que pensamos los seres humanos cotidianamente, ¿verdad? Y sin muchos rodeos, porque a veces romantizamos las cosas nosotros, ¿verdad? Pero la verdad es que no, en esas pasamos, esos son nuestros pensamientos recurrentes. 3, en ser aceptados. A veces estamos pensando en ¿será que me va a aceptar Juanito? ¿Será que me va a aceptar María? Eh, en el amor, en las relaciones de pareja, en nuestras emociones, en sentirme amado o amada. Esto es algo que ocupa también gran parte y gran porcentaje de nuestros pensamientos como seres humanos. A veces es el área de que más obsesiva se puede volver, aprovecho a mencionarlo. Esta área del ser aceptados y del amor y de las relaciones muchas veces nos hace codependientes y nos puede llegar a desarrollar una obsesión hasta por las personas. ¿Qué otra cosa pensamos rutinariamente? En lo del día a día, ¿verdad? En las responsabilidades, en las obligaciones, a qué horas me tengo que levantar, a qué horas me tengo que acostar para dormir aunque sea 4 horas, así pienso yo. En qué compromisos tengo, qué facturas tengo que pagar, proyectos a entregar, que si esto, que si lo otro, todas las responsabilidades y obligaciones también ocupan un gran porcentaje de nuestros pensamientos. Y por último, los retos que se nos presentan. Estamos pensando en los problemas o lo que consideramos que son nuestros problemas, porque como hablamos la vez pasada, a veces creemos que tenemos tantos problemas y cuando compartimos o cuando realmente socializamos con alguien nos damos cuenta que nuestros problemas son comparados con lo de otras personas. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Pero a veces creemos que tenemos ciertos problemas, a veces sí son retos, a veces son cosas que solucionar definitivamente. Yo creo que dejaríamos de ser humanos si no enfrentáramos retos, ¿verdad?
Y eso es algo que también ocupa un gran porcentaje de nuestra caja del pensamiento. ¿Por qué se los pongo de esta forma, verdad? Porque sí es muy importante que todo esto, todo este abaniquito de cosas, ¿sí? Muchas veces nosotros permitimos que determinen nuestra plenitud en la vida. O sea, si una de estas cosas no está marchando como nosotros creemos que debería de marchar, empezamos con ideas derrotistas, con ideas de un estado de ánimo mal, con comentarios negativos. Y entonces, cuando enfrentamos todo esto, muchas de las cosas con las que estamos luchando, pensamos que deben de determinar nuestro futuro, pero lo más importante es caer en esa cuenta de que eso no es así. Muchas de las circunstancias o los retos que estemos enfrentando en la actualidad no tienen por qué determinar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos sensorialmente, únicamente viendo, oliendo, tocando todo, como hijos de Dios. Y en el cassette de la mente de Cristo, andamos por fe y no por vista. O sea, todo esto debería de pasar a otra caja y no estar en esta caja ocupando lugar, ¿no? Es imposible, ustedes, para aquel que no ha creído en Cristo, renovar su mente. O sea, si no somos realmente personas de fe que hemos decidido que la queremos, que la mente de Cristo se instaure en nuestro software, es imposible. Una persona que no ha tenido la dicha de conocer al Señor y de tener una relación con Cristo, para esa persona sí es imposible renovar su pensamiento global. Para nosotros, andando ya en la luz, habiendo pasado la cruz de Jesús, para nosotros no es algo que debería de ser imposible, porque para el que ha creído en Cristo, la Biblia dice que es nueva criatura, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cristo le da entonces una nueva vida a nuestro espíritu y restablece nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, nos toca a nosotros transformar de una vez por todas nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestros pensamientos, para que podamos comprobar sí o sí de esa forma cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a buscar Romanos 12:2. Y Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todo entonces esto que yo les mencionaba, que típicamente está en nuestra mente, no está alineado a lo que Dios espera de nosotros. Esto es pretransformación. Esto es pretransformación. Todo lo que ocupa nuestros pensamientos, como este tipo de cosas, está ocupando nuestra caja de pensamientos y está ocupando un espacio que no le corresponde ya, ¿sí? Compete a nosotros derribar estructuras antiguas, cambiar nuestros hábitos, darle el espacio a una nueva forma de pensar, ¿sí? Para empezar a edificar sí o sí una vida en Cristo. ¿Y qué se hace para hacer todo esto? Soltar. Esa es una palabra que a mí me encanta, soltar. Soltar el pasado para ver el futuro lleno de esperanza. Soltar lo que no está en nuestro control manejar. Soltar para conocer realmente la voluntad buena del Señor, lo agradable, buena, agradable y perfecta. Si nosotros estamos rumiando esto, ni vamos a llegar al paso de conocer nuestro futuro de esperanza y nos vamos a ahogar antes de descubrir cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Dice Jeremías 29, del 11 al 13.
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En estos días, cuando oren, los escucharé. ¿Estamos orando? Es una preguntita ahí, question mark para cada uno. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¿Lo estamos buscando de todo corazón? Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré en las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Todo esto era cautividad. Les voy a repetir los problemas, la rutina, las emociones, las posesiones y el egocentrismo. ¿Sí? Salir de la cautividad para ver el bienestar. Soltar duele, pero sentir dolor no es lo mismo que sufrir. Voy a repetir esto. Soltar duele, pero sentir dolor no es lo mismo que sufrir. No sé a quién le ha pasado que en ocasiones nos resistimos a ir al médico porque sabemos que va a doler un poquito lo que nos van a hacer, ¿verdad? Vamos a decir una inyección. A algunos nos gustan más las inyecciones, a otros no mucho. Pero a veces nos resistimos a dar ese paso por evitar ese momento de dolor. Y estamos sufriendo por semanas ya con ciertos síntomas. Cuando decidimos ir, nos ponen la inyección y vemos que al día siguiente decimos, ah, tanto tiempo que perdí, qué ratos que hubiese ido, ¿verdad? Eso es una analogía para explicarles el soltar. En este caso era un temor a algo, pero soltar significa también desapegarse de ideas, de situaciones, de hábitos o de personas que nos mantienen en ese mismo cautiverio, amarrados, anclados a estos pensamientos. Voy a contarles una historia breve. Dice que había un turista por allá por Egipto, en la ciudad del Cairo, y que fue a ver a un sabio famoso de esas tierras. Y, y cuando llegó al lugar, él pensaba que el sabio vivía, no sé, en algún castillo o en algún lugar muy lindo, pero resulta ser que el sabio vivía en un lugar bastante simple, sin muchos muebles, pocas cosas, en un cuarto pequeño. Y le dijo el turista, sabio, y sus muebles y sus cosas. Y viene el sabio y le dice, no tengo, ¿y los tuyos? Y le responde el turista, no, yo no tengo porque yo estoy de paso por acá. Y le contesta el sabio, bueno, estamos igual, yo también estoy de paso en esta vida. ¿Para qué quiero más muebles? Hay que dejar los muebles atrás. A veces los muebles no es solo lo material, a veces los muebles son ideas y son pensamientos que ya merecen casi un estudio arqueológico en nuestra mente. De años atrás. Necesitamos dejar muchas cosas que ya pasaron, que ya vencieron, que ya caducaron. Dicen por ahí que en lo viejo no hay nada nuevo, y es cierto. Si tuvimos alguna mala experiencia antes y por eso estamos con un pensamiento recurrente, hay que soltarlo. Ya pasó, ya venció, ya caducó. A veces nos limita en nuestras relaciones interpersonales el tener pensamientos que es una mueblería antigua. Yo he conocido a personas que no les gusta que uno les dé un abrazo, ¿verdad? Y es respetable, uno dice, bueno, le gusta su espacio, ¿verdad? Y todo eso, pero muy probablemente se trate de alguien que tuvo tal vez una infancia muy dura o, o, que, o que no recibió mucho cariñito, mucho contacto físico y por eso ahora no puede dar un abrazo a alguien. Si es nuestro caso, analicemos qué pensamientos tenemos y por qué
no disfrutamos el dar un abrazo a un amigo o que un amigo nos dé un abrazo. Si tenemos pensamientos de temor cuando vamos a ir a algún lugar, alguna reunión, algún retiro, y pensamos, ay, no sé si voy porque no conozco a nadie, de pronto y no le voy a agradar a las personas, me voy a sentir mal. Si tenemos ese tipo de pensamientos, también vayamos a la mueblería antigua y eso ya no nos pertenece. Si en algún momento no nos sentimos bien acogidos en un lugar, no hay un por qué la historia se tenga que repetir, ¿ok? Mueblerías antiguas para otro lado, ¿sí? Analicemos bien qué hay en nuestro pensamiento. También es importante mencionar acá cuando empezamos a tener síntomas físicos o a somatizar, eh, pasa muy comúnmente, voy a poner un ejemplo educativo, ¿verdad? Cuando hay un examen y uno amanece ese día que no sale del baño, o qué sé yo, y estábamos bien, pero el día del examen amanecimos graves. Y lo veo incluso con varios, hasta con niños, ¿verdad? Dice, es que amaneció muy mal, pero ¿qué pasa? Ok, la mamá le dice, bueno, no vas al colegio, a la escuela porque estás mal. Y bueno, a la hora ya está el niño buscando qué comer, jugando, saltándose los muebles, todo lo que hace comúnmente, pero lo que estaba haciendo era evadir con algún síntoma físico o algo. Entonces, pensemos si nos ha pasado eso. Si cuando tenemos que hablar con alguien, cuando tenemos que tocar algún tema, empezamos a somatizar, vayamos a esos pensamientos, busquemos de dónde viene la raíz de nuestro síntoma y mandémoslo a la mueblería antigua, aquella que ya no nos pertenece. Bueno, debemos desocupar entonces nuestra mente, el resumen, ¿verdad? Soltando, dejando ir para poder vivir en bienestar, como dice Jeremías 29 que leímos anteriormente. Nuestros sentidos ya no perciben igual las cosas cuando vivimos en la fe. Ya no únicamente están los sentidos típicos de los que hablábamos al principio, de los cuales recogemos información de nuestro entorno, sino que ahora tenemos una nueva vida sensorial, porque ahora tenemos la mente de Cristo. En Cristo percibimos diferente nuestras rutinas diarias. En Cristo percibimos diferente lo que vemos, lo que escuchamos. Tenemos el discernimiento para determinar o discriminar cuáles cosas son edificantes para nuestra vida, cuáles entornos son edificantes para nuestra vida. ¿Sí? Yo les puedo decir, y me ha pasado, que a veces ya uno ni en algún restaurante que uno solía ir antes se siente bien, ¿no? Ya, y no es que uno no quiera salirse de lo rutinario o qué sé yo, pero el Señor y la mente de Cristo nos da discernimiento para juzgar ese raciocinio, eso que implica entendimiento y sabiduría, también es en donde debemos estar y si debemos estar en ciertos lugares, con qué personas debemos estar y si es prudente estar con esas personas. Todo eso es vivir en la mente de Cristo. Es a qué reuniones debo ir, qué trabajo debo aceptar, qué cliente debo tomar, cuáles no debo. Todo eso es vivir en la mente de Cristo. Es el día a día, es nuestro pensamiento global. Ahora, nuestra meta va a ser edificar entonces una vida cristocéntrica, ¿sí? Un pensamiento cristocéntrico. Y hay que empezar por renovarlo, nuestro pensamiento. Eh, Estamos a un solo paso, a un solo pensamiento nuevo para transformar nuestra vida, ¿sí? Y la idea es que podamos llenarlo todo, llenar nuestra caja toda, completa, todita, de un pensamiento cristocéntrico, ¿sí? Y el primer paso para edificar una vida cristocéntrica es, primero, determinar que necesitamos hacer cierta remodelación. ¿Sí? El aterrizar y analizar nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, nuestra forma de juzgar y establecer que es necesario que preparemos el terreno de nuestra mente. ¿Sí? Como cualquier construcción, ustedes ven, primero preparan el terreno en el que se va a edificar. No es, bueno, ahí está la tierrita y vamos a levantar aquí la torre de apartamentos. No,
hay que preparar ese terreno, hay que hacer buenos cimientos, hay que determinar que nuestra caja tiene que ser llena de pensamientos que solo sí y sí sean Cristo. Al determinar eso y al preparar el terreno para nuestra remodelación, pues obviamente tenemos un jefe de obra, ¿verdad? Un gerente, ingeniero, arquitecto, un máster en esa edificación, que es el Señor, que es Dios. Sí, Él tiene que estar en nuestra cabeza. Él tiene que ser la cabeza de todo lo que hacemos, de cómo nos desempeñamos, de todas las relaciones que tenemos. Él tiene que ser el jefe. No puede haber dos cabezas. No puede haber una mente de Cristo y la mente de Lisbeth. No puede estar la mente de Cristo y la mente de Lisbeth y la mente de fulanito o fulanita gobernándome. No se aceptan varias cabezas, es solo la mente de Cristo. Ahora, vamos a ver qué puede sí existir en el pensamiento cristocéntrico. Y este ya se fue. Pensamiento cristocéntrico tiene que estar lleno de ciertas cosas para una correcta edificación. Primero, conocer los planos. Conocer los planos, que el Señor pues nos conoce desde antes de venir a este mundo, ¿verdad? Dice Gálatas 1:15 en la Nueva Traducción Viviente. Pero aún antes que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. O sea, que el Señor nos conoce desde siempre y a Él le plació revelarnos a su Hijo, a Cristo, para que nosotros compartamos esas buenas nuevas. Los planos no pueden ser otros planos. No podemos hacer el plano de lo que yo quiero, el plano de lo que se me ocurre o de lo que yo creo. Son los planos del Señor. Siguiente, tenemos un diseño. Un diseño. Y la vida, este diseño para nuestra caja de pensamientos cristocéntricos, lo podemos leer en Primera de Corintios 2, del 10 al 16. El diseño es una vida pegada a Cristo, nada más. Y dice en Primera de Corintios 2, del 10 al 16, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu de este mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué mejor diseño que ese? ¿Qué mejor diseño que ese? Planos, diseño. Eso sí puede estar en nuestra caja. Es más, lo voy a ir depositando aquí adentro. Siguiente, nuestra caja de pensamientos cristocéntricos. Todavía no he terminado, me falta el 13, leí hasta el 12. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, ahí vamos, nosotros, todos los que estamos aquí, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Miren qué hermoso. Todo lo que les mencioné hace un rato de raciocinio es lo que dice en los versículos, en el 14 y en el 15.
podemos entender, podemos evaluar, podemos comprender, juicio y raciocinio. Por eso les digo que la psicología se queda así, miren, a lo que la palabra del Señor conoce de estos temas. Y ahora sí, vamos. ¿Cuál es la siguiente etapa para hacer nuestra remodelación de pensamiento cristocéntrico? El tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo para todo y hay un tiempo para cada uno de nosotros. Vamos a Eclesiastés 3, del 10 al 15. Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido, dice, este es muy importante el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura todo lo que pasó. El tiempo de la remodelación de nuestro pensamiento es un tiempo de restauración. Es un tiempo en el cual el Señor va a crecer mientras más espacio le demos a nuestra caja, a un pensamiento que solo englobe a Cristo, todo el tiempo va a ser restituido. No va a ser un tiempo perdido. Seguimos con la inversión. Esta palabra es muy buena. ¿Cuál es la inversión de nuestra remodelación, de nuestra edificación de pensamiento cristocéntrico? La inversión es nuestra vida por completo. O sea, todo, ¿verdad? Ponga usted aquí adentro su DPI, ponga aquí su pasaporte, todo lo que usted es, toda su identidad. La inversión es nuestra vida por completo, o sea, sin reservas. Y cuando nos reservamos algo para nosotros, es porque no estamos viviendo en la mente de Cristo. ¿Sí? Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que podamos tener, todo le pertenece a Él. ¿Sí? Una de las características de vivir en la mente y de que estamos ya fluyendo y operando en la mente de Cristo es que nos invertimos totalmente en Él. Y por último, ¿cuál es el material entonces para esa construcción? ¿Verdad? ¿Cuál es el material? Vivir plenamente y compartir el Evangelio de Cristo. ¿Sí? El campo de nuestra mente por completo. ¿Qué es entonces todo lo que necesitamos para tener un pensamiento cristocéntrico? Para vivir y empezar a vivir plenamente en la mente de Cristo, una salud mental, física, emocional, espiritual, congruente. Pensamos que necesitamos a alguna persona, estamos todavía muy lejos de tener la mente de Cristo. Pensamos que necesitamos una profesión, estamos todavía muy lejos del pensamiento de Cristo. Necesitamos únicamente a Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Este es el principio y es el fin. ¿Sí? Queremos conocer más allá del ministerio, de nuestro don, de nuestro llamado, de nuestro caleo. Queremos aprender de la palabra del Señor. Queremos crecer en el reino. ¿Sí? Tenemos que tener la mente de Cristo para poder entender todo esto, para que no nos parezca que estamos leyendo por leer, para que no nos parezca que estamos perdiendo el tiempo, para que no se nos antoje retroceder. Una vez agarramos esta autopista, ya no hay vuelta atrás. El Señor lo hizo ya todo, el Señor lo hizo ya todo, Él ya lo completó. Yo quería dedicar esta sesión de aprendizaje específicamente al pensamiento, porque en mi día a día y en todo mi entorno psicológico, el compartir y convivir con tantas personas, me he podido dar cuenta que nuestra sociedad
nos ahoría cada vez más a que los pensamientos que tengamos sean de anticristo. El que todo esto que ya sacamos de nuestra caja, todo lo que estudiamos hace un momento, que estaba ocupando un espacio, la sociedad nos quiere ahorear a que dependamos de eso. La sociedad nos quiere mantener nuestra caja llena, nos quiere mantener estresados, nos quiere mantener preocupados, nos quiere mantener enfermos, nos quiere mantener siendo vanidosos, nos quiere mantener siendo codiciosos, nos quiere mantener siendo egoístas, nos quiere mantener siendo celosos. Y no estoy hablando de celo de pareja, estoy hablando del celo de que no podemos ver que a alguien le ocurra algo bueno porque no nos alegramos. No podemos ver el crecimiento espiritual de alguien porque creemos que no es ese tipo de celo, ese tipo de egoísmo. La sociedad nos quiere mantener la caja llena de todo esto y con pensamientos terrenales, pero nosotros estamos hoy acá y este es un buen principio. Yo creo que el, el empezar a preparar el terreno, el reconocer que somos sujetos a remodelación, el que necesitamos crecer en orden, el que necesitamos establecer cimientos, eso es muy importante, es la raíz. Repito, imagínense una construcción de una casa, un edificio sin cimientos, al primer temblor se cae y no aguantaría nada, ni el mal clima, ni nada. Nuestra vida tiene que ser realmente fuerte, realmente estable, congruente con el modelo de Cristo. Si nos ocupamos en orar, en escuchar la voz del Señor, en buscarlo a Él con sabiduría, con un raciocinio enfocado, el estar conscientes de esto, el estar realmente conscientes que nuestra forma de pensar va a determinar que el Señor lleve a cabo todo ese propósito, todo ese caleo a través de nosotros. Saben, hay muchas personas valiosas para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, pero que han determinado que su caja sigue siendo llena de cosas vanas y probablemente esos talentos se ahoguen ahí, esos dones se queden ahí en esa caja también asfixiados. Pero amigos y amigas, está en nosotros realmente modificar nuestra forma de pensar, reestructurarla, eh, alinearla a la mente de Cristo. Y con eso quiero cerrar este tiempo de aprendizaje sabiendo eh, que ha sido plantada esta información y esta palabra, todo lo que a la luz de la palabra de Dios pudimos leer, en tierra fértil. Sé que Caleo es un mover en el cual hay líderes de jóvenes, pastores, líderes de familia, de iglesia, que se está preparando, que se está preparando para ese momento, para que el propósito del Señor realmente se cumpla, no solo en nuestras vidas, sino que como iglesia necesitamos inspirar a otros a vivir en el modelo de Cristo. Necesitamos inspirarlos con nuestra propia vida. Y no hay nada que hable mejor que nuestra propia vida. Así es que les agradezco su atención, no sé por cuántos minutos, como por más de 40 minutos, y sé por la fe que esta palabra pues viene también para mí y para cada uno de los que estamos acá.